Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Isaías. Hoy estamos en el capítulo 56. Por favor, vamos a leer el pasaje. Quisiera que Rosita nos leas. Rosy Moncayo, ¿nos puedes leer, por favor, el pasaje? Isaías 56. Vamos a leerlo y vamos a compartir lo que nos habla hoy el Señor en su palabra, por favor. Escuchemos. No te preocupes. Hemos estado en el libro de Isaías y seguimos en la misma secuencia, enfoque de palabras de consolación, de promesas del Señor. En la versión Dios habla hoy titula Recompensa de la fidelidad a la alianza. Es el título de hoy. Así que vamos a leer y a compartir lo que nos habla el Señor. A ver, voy a leerlo aquí en la versión Dios habla hoy. Dice, el Señor dice, practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador. Dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad, que respeta el sábado y no lo profana, que tiene buen cuidado de no hacer nada malo. Si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir, el Señor me tendrá separado de su pueblo, ni tampoco el eunuco debe decir, yo soy un árbol seco. Porque el Señor dice, si los eunucos respetan mis sábados, si cumplen mi voluntad y se mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en el desierto. Esto lo afirma el Señor, que hace que vuelvan a reunirse los israelitas que estaban dispersos. Vengan, fieras salvajes, vengan, animales del bosque, a devorar el rebaño, porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se pasan la vida echados y soñando, les encanta dormir. Son perros hambrientos que nunca se llenan. Son pastores que no entienden nada, cada uno sigue su propio camino, solo busca sus propios intereses. Dicen, vamos a buscar vino y bebidas fuertes para emborracharnos y hagamos mañana lo mismo que hoy o mucho más aún. Bien, este pasaje, como les comentaba el título, aquí dice recompensa de la fidelidad a la alianza. Es un pasaje también de promesas del Señor, pero también es a la vez confrontativo. Se dirige al versículo 1 a todos los que practican la justicia. Él está una vez más hablando en su palabra aquí de la expectativa que él tiene de parte nuestra. Espera que seamos honestos y justos en todo lo que hacemos, que guardemos el día de reposo, que obedezcamos. Él quiere bendecir, pero es necesario que practiquemos los principios. Leyendo este pasaje recordaba la parábola de los dos cimientos. Recordemos que el Señor en Mateo 24 cuenta esa historia de dos hombres que construyeron. Y el uno dice que construyó sobre la roca y el otro en la arena. Y lo que dice ahí, recordemos, es que cualquiera que oye sus palabras, dice, el que las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias, soplaron vientos, ríos y golpearon esa casa. Y esa casa cayó y tuvo una grande ruina. El otro también dice
escuchó, pero no hizo, no puso por obra, no practicó los principios y fue grande su ruina. Aquí el Señor dice en Isaías que aquel que practica la justicia, aquel que hace lo correcto, aquel que lleva a cabo lo que está escrito, esos principios eternos, eh, pues será bendecido, ¿verdad? Será dichoso, dice el versículo 2, dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad. Escuchar, seguir fielmente los principios de la escritura, de la palabra de Dios, pues trae dicha, trae bendición, trae bienaventuranza, ¿verdad? También en San Lucas capítulo 6 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Aquí también está ese mismo principio en Lucas 6 y dice en el versículo 48, se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo porque estaba bien construida. El que me oye y no hace lo que le digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos, y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Siempre vendrán circunstancias, situaciones, como dice aquí, como en Mateo, esta parábola de los dos cimientos, habla de ríos que vienen, de vientos, de lluvias, circunstancias que vienen en la vida personal o en la vida de las naciones, como pasó aquí con Israel. Y si no se ha practicado principios, si no se está viviendo conforme a la escritura, entonces cae la casa, entonces hay ruina, hay devastación, hay destrucción. Necesita haber un buen cimiento. Si estamos construyendo una vida, si estamos construyendo una familia, si estamos construyendo una nación, es necesario tener buenos cimientos. Se puede levantar una impresionante estructura, se puede levantar un tremendo edificio, pero si no tiene los cimientos correctos, pues simplemente va a caer. Algo muy particular que aquí dice el Señor, dirigiéndose específicamente a los extranjeros y a los eunucos. Estamos hablando aquí, recordemos que los eunucos y extranjeros, pues por no ser de Israel y el eunuco por su condición, estaban excluidos específicamente del templo, específicamente del culto. Ellos no podían estar en la casa de Dios. Pero aquí hay una promesa específica donde dice, en el versículo 3, si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir, el Señor me tendrá separado de su pueblo. Es bien importante esto, porque lo que dice es que aún el extranjero, aún el eunuco, aún aquel que está excluido, y acá pues partamos de que todos estábamos excluidos, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es el pecado el que nos destituye, es el pecado el que nos separa, el que nos aparta, pero aún estando en esa condición de destitución, de estar fuera por el pecado, separado de Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice que si alguno se entrega al Señor, ya no será separado, ya no estará destituido, será acogido, rescatado. El eunuco dice también en el 4, si los eunucos respetan mis sábados y cumplen mi voluntad, se mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé, dice el versículo 5, que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Qué hermoso, aquí lo que está diciendo es que todo aquel que se vuelve, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se entrega al Señor, es acogido, es recibido, es incluido en el pueblo de Dios y entonces se aplica para cualquier persona de toda lengua, de todo linaje y nación, lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2, dice vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces basta una decisión, basta aceptar el perdón, la gracia del Señor, aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para experimentar esta gracia redentora, esta misericordia, ¿verdad? De pasar de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación, de estar fuera a estar dentro del pueblo de Dios e incluido. Es bien claro lo que dice, le concederé que su nombre quede grabado para siempre. El nombre en la escritura tiene el sentido de identidad y de posición. Entonces, de hecho, en las familias de Israel, siempre el mismo nombre
establecía el linaje, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, recordemos a Bartimeo. Bartimeo significa Timeo, es el hijo de Timeo. Es lo que significa el nombre Bartimeo, porque siempre en los nombres en Israel el nombre mismo incluía la identidad y el linaje. Por eso dice aquí, entonces le concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, cuando dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que sucede. Entonces, en el momento del nuevo nacimiento, cuando cualquier persona acepta a Jesús, nace de nuevo, es incluido, es transformado en una nueva criatura. Y dice en Colosenses que es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y dice, le daré un nombre eterno que nunca será borrado, aquí en el versículo 5. Qué hermoso. El 6 vuelve a insistir a los extranjeros que se entreguen a mí. Esa es lo que hace la diferencia, la decisión de entregarle la vida a Cristo. Los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza, esa alianza, ese pacto. Recordemos que el Señor con los discípulos, cuando compartió el pan y el vino, cuando bendijo el vino, dijo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto, Dios siempre ha hecho pactos a través de la historia, el pacto adámico, el pacto con Adán, el pacto con Abraham, el pacto con David. Pero ahí, ya cuando él vino, declaró con el vino que es la que representaba, simbolizaba la sangre del nuevo pacto, el pacto en su sangre, y esa es la alianza que nos cubre. Sigue la promesa en el versículo 7 para el extranjero, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Recordemos que esta declaración fue la que el Señor repitió el día que llegó al templo y encontró todo ese desastre, todo ese desorden, y se enojó y sacó a los mercaderes y los cambistas del templo, porque él declaró, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en casa de ladrones. La casa de Dios es un lugar sagrado, dice también en 1 Corintios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dice que hemos sido comprados por precio, y nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, nuestro ser es convertido en templo del Espíritu, dice ahí. Todo esto ocurre en el nuevo nacimiento. Pero la casa de Dios, que es nuestro ser, nuestro mismo hogar, cuando invocamos al Señor, todo lugar donde el Señor es invocado y alabado es casa de Dios. Debe ser, dice, casa de oración, ¿verdad? No dice casa de otras cosas, dice, claro, en la casa de Dios también enseñamos, hacemos muchas cosas, pero en esencia la casa de Dios debe ser identificada y reconocida como casa de oración para todos los pueblos. ¿Verdad? Qué bueno que recordemos esto hoy y mañana, que vamos a estar en nuestras 24 horas de oración a través de las guardias de oración, que hemos sido convocados por el Señor a buscarlo, y estaremos desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 6 de la tarde de mañana en estas guardias de oración. Recordemos involucrarnos, participar. Entonces continúa diciendo aquí en Isaías, el versículo 8, yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en el destierro, perdón. Esto lo afirma el Señor, que hace que vuelvan a reunirse los israelitas que estaban dispersos. Es una promesa de restauración, de restitución, de que regresarán. Y es sorprendente ver cómo esto se cumplió a través de la historia. Históricamente, todas estas promesas se cumplieron. El pueblo de Israel regresó en tiempos de Nehemías, en tiempos de Esdras. Ahí tenemos 2 libros que nos cuentan el regreso, el retorno sobrenatural. Un pueblo que estaba destinado a ser destruido, que fue perseguido por poderosos imperios, por reyes poderosos, pues regresó, porque estaba escrito, se cumplió la palabra, regresaron de todo lugar. Y bueno, otras profecías que tienen que ver con el regreso ya que ocurrió en el año 48. Algo particular es que el exilio a Babilonia fue pues a una sola nación, a un solo pueblo, mientras que decía la Escritura que ellos iban a ser esparcidos a todas las naciones, lo que ocurrió después de Cristo, cuando fueron invadidos por los romanos, y en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito destruyó inclusive el templo, y fueron esparcidos por todas las naciones. Hay profecías donde dice específicamente que volverían de todas las naciones, como aquí dice, haré que vuelvan y se reúnan los que están en el destierro. Y ocurrió después de tanto tiempo, y después de ser masacrados en el holocausto,
ellos regresaron en el año 48, cuando Israel volvió a ser nación. Justamente este año se conmemoran los 70 años del regreso de ellos. Regresaron, volvieron a ser nación. En el año, en la Guerra de los 6 días, en el año 67, Jerusalén fue tomada y ellos se establecieron ya como nación, también capital como Jerusalén como capital. Y es lo que vamos frecuentemente, cada año enviamos peregrinos. Este año vamos a ir desde aquí, desde Ecuador, a agradecer a Dios. Dice en el Salmo 122, se han prosperado los que te aman. Orar y pedir por la paz de Jerusalén. Ir allá y estar y ver ese milagro en vivo es algo sobrenatural, algo maravilloso. Ver cómo se cumplió esta palabra. Regresaron los que estaban en el destierro, volvieron, se reunieron allá, justamente en la tierra del Señor. Algo tremendo aquí, que es una reconvención, llamado de atención muy fuerte en el versículo 9 en adelante, es enfocado hacia los jefes, los líderes de Israel. Vengan fieras salvajes, vengan animales del bosque a devorar el rebaño, porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se pasan la vida echados y soñando, les encanta dormir. Son perros hambrientos que nunca se llenan, son pastores que no entienden nada. Cada uno sigue su propio camino, solo buscan sus propios intereses. Wow, es muy fuerte el llamado a los líderes, y esto apliquémoslo. Muchas veces las personas critican, a lo mejor hemos criticado a los malos gobernantes, y aquí se aplica. Los malos gobernantes de Israel fueron como malos pastores que descuidaron el rebaño, y vinieron las fieras y vinieron los animales y devoraron el rebaño. El rebaño es devorado cuando el pastor no está atento, no cuida el rebaño. Y eso pasó con Israel. Los malos líderes, malos gobernantes arrastraron al pueblo y entonces fueron víctimas de la destrucción. Pero esto se aplica a todos los niveles, desde el mismo hogar, de la familia. Somos llamados los padres de familia a ser esos pastores que apacentamos el rebaño, que es la familia, cuidarlo. Y cuando un padre de familia, los padres no asumimos ese rol, esa responsabilidad, pues vienen todas las fieras, diciendo Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando se le permite, cuando no hay un pastor que cuida, el ladrón viene y lo hace. Viene a hurtar, a matar y a destruir. Así que este llamado de atención es para todos aquellos que tenemos liderazgo desde la familia, la iglesia, y también el liderazgo político, los gobernantes de las naciones. Entonces, pueden estar atentos y asumir nuestro rol y estar muy pendientes de proteger ese rebaño que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Este pasaje, entonces, estas promesas hermosas y esta confrontación, practicar los principios de la palabra del Señor, obedecer la Escritura, es el mensaje de este pasaje, de este capítulo 56 del libro de Isaías.